ustedes les pido que grafiquen la función desde x, la función x más 3, desde el intervalo desde menos 3 hasta 3, les va a salir, ustedes les aparece la función verde en la función, es lo que ustedes hacen en el cuaderno, ¿cierto? ¿O tienen dudas con eso? Niños. Niños. No, profe. No, Stephanie, Karen. Karen y Stephanie. No. Listos. No, profe. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es el dominio y el rango de esa función? Pues sencillo. ¿Cuál es el dominio? Pues el intervalo, o sea, desde menos 3. Es decir, si se dan cuenta la función roja o la recta roja, ya se empieza a tocar desde menos 3 con la recta verde, que es las x más 3, pero en el intervalo. Ese va a ser el dominio, ¿listos? Va a ser el mismo dominio. El intervalo donde están graficando es el dominio y el rango, pues sencillo, va a ser el punto donde empezó la primera imagen, que es en 0, y va a ir hasta 6. ¿Listos? Que va a ser el último punto que encontraron el valor en y. ¿Listos? Si el dominio, voy a escribirlo aquí en... El dominio va desde menos 3 hasta 3. Y el rango va desde... Recuerden que el rango son los valores en y que tienen la función. ¿Listos? El rango va desde 0 hasta 6. ¿Listos? Ahí, puse 3. Hasta 6. ¿Listos, chicos? El dominio es el intervalo y el rango de la primera imagen y la última imagen, ese va a ser el intervalo. ¿Listos? ¿Claro o dudas? Niños. Esta es la función x menos 3. Y yo les dije que está desde el intervalo desde menos 1 hasta 3. Si se dan cuenta aquí en la grafiquita que puse ahí, el dominio va desde menos 1 hasta 3. Por lo tanto, ese es el dominio, ¿listos? Porque es el intervalo donde se va a graficar. Y su rango, pues acá si se dan cuenta, el intervalo está como una desigualdad. Lo único que hice fue sumar menos 3 en todos los lados, ¿listos? Eso me da aquí menos 4. Si yo le sumo a menos 1 le sumo 3, pues me da 4, que es la primera imagen. Y si le sumo a menos 3 a 3, que es el otro intervalo, me da 0. ¿Listo? Que va a ser donde termina el rango de la función. Es exactamente lo mismo. Por imagen o por desigualdades, se va a hacer lo mismo. ¿Listo? Va a dar el mismo resultado. ¿Listos? ¿Claros o dudas con este? Niños. Niños. Sí, profe. ¿Qué no entendieron? Sí, profe. ¿O qué no entendieron? ¿De dónde sacó ese menos 3? Niños, voy a empezar de nuevo. Entonces, la función es x menos 3, ¿cierto? Que es esta misma que está acá en el graficada. Y está en el intervalo desde menos 1 hasta 3, ¿cierto? O sea, todos los valores desde menos 1 hasta 3. Se dan cuenta que yo puse en intervalo. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta aquí, el intervalo es desde menos 1, o sea, grafiquen acá, hasta 3. Ese es el intervalo de la función. Entonces, ahora la parte central se va a construir la función para observar que hace falta en x y ver que es igual a esto. Entonces, que en esta función, en este intervalo, ¿qué hace falta para que
X sea igual a la función. ¿Recuerdan que eso fue una de las desigualdades que vimos? Las primeras facilitas. ¿No recuerdan? Que para dejar a X Más o solita, menos. que para si estaba adentro una función lineal, le sumamos o le restábamos el número que estaba adentro para que X quedara solita. Dependiendo del número, pues se le sumaba o se le restaba. El inverso para que quedara 0. También en este caso, pues lo que vamos a hacer, si se dan cuenta aquí, este es el intervalo, ¿cierto? Va desde -1 hasta 3. Entonces, ¿qué le hace falta a X para ser igual a la función? Pues le hace falta el -3. ¿Listos? Entonces, sumo -3 en todos los términos de la desigualdad. ¿Listos? Por eso, si se dan cuenta, el -3 en todos están en rojo. ¿Listos? En todos los términos de la desigualdad. Entonces, si sumo -3 a -1, pues me da -4. Si le sumo -3 a X, pues me da la misma función, que es -3. Y si le sumo 3 a -3, pues me da 0. ¿Listos? ¿Qué hicimos ahí de fondo? Puedes encontrar las imágenes de -1 y 3. ¿Listos? Lo que tenemos que encontrar es las imágenes de esos dos puntos. Por eso les digo que son exactamente igual. Si yo pongo aquí, cuando X, voy a poner la función. Cuando X vale 4, para encontrar el punto, pues, un X reemplazo en 4 y eso me da -1, ¿cierto? Ay, venga, que hice acá algo. Ay, Dios mío, espéreme, que aquí hice algo raro. Espéreme. Ah, no, ya. Ya sé que estoy haciendo mal. Me confundí. Entonces, cuando X vale esto, voy a buscar la coordenada cuando X vale -1 eso. Está ahí, ¿cierto? Que es el extremo de la función. El extremo inferior, ¿cierto? Eso va a ser igual a -1 menos 3. Si se dan cuenta, es la misma operación de aquí, ¿listos? Entonces me da -4. Y desde ahí, ese es el extremo del rango de esa función, ¿listos? Ahora, cuando X vale -3, cuando X vale 3, que es el otro extremo de la función. Entonces, 3 menos 3. Si se dan cuenta, en la misma operación que tengo aquí, esto va a ser igual a 0. ¿Listos? Entonces ya encontré el otro extremo del rango. Si se dan cuenta, estoy buscando a su vez los dos extremos del intervalo del rango. Si se dan cuenta, cuando le sumo -3, el -3 de la función. ¿Listos? ¿Claro? Niños. Más o menos. O sea, si se dan cuenta, solo estoy reemplazando el punto extremo, el extremo inferior que es -1, que ese es donde empieza la función, y el extremo inferior superior, que es -3, que es la otra parte de la función. ¿Listos? Por eso reemplacé en esos dos puntos en X para encontrar la imagen que le corresponde en Y. ¿Listo? Y si nos damos cuenta, es exactamente lo que estamos haciendo acá en la desigualdad. Sino que aquí lo estamos haciendo los dos a la vez. ¿Listos? Pero si ustedes están graficando, pues ya saben que van a coger el primer término y el último término y ese va a ser su rango de la función cuando está en un intervalo. ¿Listos? Voy a
no sé, acá creo que no puedo hacer lo mismo. Voy a graficar esa misma función con ese mismo intervalo para que se den cuenta, ¿listos? Es exactamente lo mismo. La función función x menos 3 desde su intervalo desde menos 1 hasta 3, ¿sí se dan cuenta? Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? Pues si se dan cuenta va a ser todo el intervalo. Ay, ¿qué pasó? Espera. Ay, no sé qué pasó. Espera. Ay, Dios mío. Espérame un segundo ya. Ay, ¿qué pasó? Espérame. Entonces, miren, el dominio va a ser exactamente el rango o el intervalo donde se graficó y el rango va a ser todos los posibles números, va a ser la primera imagen que obtuvieron y la última, ¿listo? El extremo inferior y el extremo superior, ese va a ser el rango de la función. ¿Listos? ¿Claro? El dominio va a ir desde menos 1 hasta 3, pues donde se está graficando, este es el intervalo, y el rango va a ser la primera imagen que es menos 4 hasta 0, ¿listos? Claro, ¿tienen dudas? ¿Ya mejor? Sí, profe. ¿Listos? No sé los demás. Chicas, Stephanie y Karen, y Juan, y Felipe, Jonathan. Bien, profe. ¿Bien? ¿Ya claro? Profe. Sí. Sí, bien. Sí. Sí, listos. Entonces tomen apuntes y para explicar lo otro, ¿listos? ¿Qué características tienen las funciones polinómicas? Lo que buscaron. Niños. Señora. Que yo les asigné una tarea, le dije, buscarán los tipos de funciones y a partir de eso trabajamos y aclaramos lo de dominio y Sí. rango. Entonces, ¿cuáles son las funciones polinómicas? ¿Qué característica tiene? Que tiene un exponente. Sí, esa es una. Ajá. Entonces, bueno, entonces, primero va a ser un polinomio, ¿no? Entonces sabemos que un polinomio puede ser de grado cualquiera y pues al final va a tener, digamos un ejemplo, ese es un polinomio de grado 2 porque está elevado a la 2, ¿listos? Y se le puede sumar, puede poner me pasa ahorita el nombre. Espérenme un segundo. Espérenme. Niños. Término independiente es el número, al final de la función, siempre lo ubicamos al final, voy a poner el 2 como término independiente. Entonces, esa función es una función polinómica porque primero es un polinomio, segundo es de grado 2. Si fuera, por lo general, voy a devolverme hasta álgebra, ¿cómo vamos a organizar un polinomio? Un polinomio, pues, de mayor a menor grado, es decir, voy a poner aquí un ejemplo. ¿Cuál es el grado de ese polinomio? Niños. El 4. Exacto, muy bien. Uno lo organiza, ¿cierto? Uno siempre lo organiza. Y el exponente mayor va a ser el grado del polinomio. ¿Listos? Va 3, X, más 100. ¿Listos? Entonces, el grado del polinomio se va a definir por el exponente mayor. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí?
Pero ¿cuál es la diferencia de esa a la cuadrática? Muy bien, esa es una buena pregunta. Entonces, ¿cuál es la cuadrática? ¿Cuál es el exponente que tiene? 2. 2, ¿cierto? Cuando Sí. hablamos de un polinomio de una función cúbica, es decir, que su exponente va a ser igual a 3. ¿Listos? O sea, ya sería otro tipo de función. Si es elevado a la 4, pues va a ser otro tipo de función. Todo me lo va a definir el tipo de exponente que tenga, porque si lo recordamos, dependiendo del exponente va a tener la forma la función. ¿Recuerdan eso? Niños. Voy a graficar aquí. Espérame un segundo. Que es lo que yo a ustedes les hablaba de funciones pares y funciones con exponentes pares y exponentes impares. ¿Lo recuerdan? Niños. ¿Recuerdan eso? Voy a poner Más o menos. entonces voy a poner aquí tres tipos. ¿Se dan cuenta? Si poniendo x elevado a la 2, 3, 4 y 5. ¿Listos? Listos. Voy a ocultar lo demás para que no se pierdan. Entonces, el exponente va a decir qué forma va a tener. ¿Listos? Es decir, espérame que veo alguna como rara. Voy a dejarlas de exponente par. ¿De acuerdo? Y yo les decía que los exponentes pares van a tener en forma de parábola. ¿Listos? La cuadrática es la azul. Ah, no, mentira, la cuadrática es la gris. Y la función de grado 4 es la azul. ¿Listos? Cuando son funciones pares, exponente par me va a estar en forma de parábola. ¿Listos? ¿Claro eso? Sí, profe. O sea, siempre que una función tenga exponente par, siempre va a ser en forma de parábola. Siempre. Voy a poner otros dos ejemplos. Sí, ahí está. Espérame que lo pongas. Ay, ¿quién entró? Sí. Espérame que Ah, sí lo espéreme. tengo con los... El Que rector. entró el rector un momentico, entonces, que está interrumpiendo. ¿Listos? Entonces, voy a poner también x elevado a la 6, que es la que me falta, y a la 7. ¿Listos? Voy a dejar solo las pares. ¿Listos? Si se dan cuenta, la verde es al cuadrado, la azul es elevado a la 4 y la gris es elevado a la 6. O sea, como el exponente es par, pues va a tener en forma de parábola. ¿Listos? Sino Ajá. que dependiendo del exponente se va a hinchar o se va a encoger. ¿Listos? ¿Claro para todos eso? Porque eso, dependiendo de eso, del exponente, también se me va a definir el dominio del rango de la función. ¿Listos? Entonces, ¿claros hasta ahí? Niños. Sí, profe. Stephanie y... Ay, se me pasó el nombre. Karen. Stephanie, Karen. Ay, espérame, Sí, profe. listos. O sea, quiero así empezar como desde lo chiquitico para lo más grande. Para después ya, como ya tienen clara la transformación, entonces ya va a quedar más sencillito de entender. Entonces, si yo pongo las que son impares, los números impares son los 3, 5 y 7, ¿no? Espérame un segundo. Si se dan cuenta, estas funciones ya sí tienen valores, ya no son parábolas, sino van a tener en el rango o valores en y desde infinito hasta menos infinito. Si se dan cuenta, va a cambiar el tipo de función. ¿Listos? O sea, parábola solo va a tener, mentiras. Funciones con exponente par van a tener en forma de parábola, es decir, que solo van a tener parte de
valores en Y. Y funciones con exponente impar, si van a tener todos los valores en Y. ¿Listo? Si se dan cuenta, yo entre más aleje, van a tener valores en Y por ambos lados. ¿Listos? Entonces, las funciones impares van a tener siempre, por eso les decía que rango infinito positivo hasta infinito negativo. ¿Listos? Claro, hasta ahí, dependiendo de la función o dependiendo del exponente, va a tener cierta característica la función. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Voy a poner solo x a la 3 y x a la 2. ¿Listos? La verdecita más clara es x a la 2 y la verdecita más oscura es x a la 3. Entonces, ahí si se dan cuenta, la parábola solo está cubriendo un parte de los valores en y. ¿Listos? Por eso esa función empieza su rango desde 0 hasta infinito. En cambio, cuando son funciones impares que tengan exponente impar, entonces sí va a tener de forma todos los valores que puedan tener sobre el eje Y. ¿Listos? Este sí va a ir desde infinito positivo hasta infinito negativo. ¿Claros hasta ahí? Niños. Niños. Sí, profe. Sí, profe. ¿Claros? ¿Claro eso? O sea, ¿por qué? Eso me lo va a definir un exponente. Entonces, todas esas funciones son funciones polinómicas. Pues en este caso solo estoy tomando el grado mayor del exponente para poder establecer las diferencias de las funciones. ¿Listos? ¿Claros? Entonces, me quedan 7 minutos. ¿Ustedes recuerdan lo de transformaciones de funciones? Se lo voy a tomar la parábola que es x elevado a la 2. ¿Qué pasa si le sumo 2? ¿Qué pasa si le sumo algo a la función? Se adelgaza, se engordan, ¿no? No, si es sumar, ¿qué le pasa a la función? Si yo ¿Se le corre? sumo algo, ¿qué pasa si yo le sumo algo? Se sube, ¿no? Se sube, muy bien. Ah, se sube, sí. Se va a engordar si se divide por algo, ¿listos? Entonces, si yo le sumo algo, pues se va a subir la función, ¿listos? Entonces, ahí donde estaría el dominio, el rango de esa función. Del 5 El a dominio, infinito. el dominio, El dominio. dominio hasta dónde iría. De menos infinito hasta infinito. Eso, muy bien. Porque aquí no Y el tenemos rango sí de restricción. 5 hasta infinito. Exacto, muy bien. ¿Listo, Diana? Eso está muy bien, ¿listos? Si se dan cuenta ya cuando estamos con lo de valor absoluto, ya quedó claro la de transformaciones de función, entonces ya les va a quedar más sencillo establecer dominio y rango. ¿Listos? ¿Claros para eso todos? Sí, profe. ¿Listos? ¿Qué pasa si le resto algo a la función? Baja. Muy bien, se va. ¿Listos? Si le resté 9. Se va a bajar. ¿Listos? Entonces ahí, ¿cuál sería el dominio y el rango de esa función? La que acabé de poner. Niños. ¿Cuál sería ahí? ¿Cuál? ¿El dominio cuál sería? ¿Pero de cuál? De la que acabé de poner, de x al cuadrado menos 9. El dominio, el de menos 9 hasta infinito. Ese es el rango. Y el dominio Pues quedaría igual. El dominio es igual, exactamente igual, ¿listos? Voy a poner mis recticas con las que les explico. Voy a borrar esto que tengo ahí. Y, miren, recuerden que el dominio es la recta roja. Siempre va a tener valores. Y así, pues, por más que yo la aleje, siempre va a tener valores en X, ¿listos? Eso es el dominio. En cambio, el rango sí me va a empezar desde menos 9, que es la transformación que yo le apliqué, ¿sí? Porque se va a bajar. Si le resto algo, se me baja la función. Entonces, me va a empezar desde menos 9 hasta infinito, ¿listos? ¿Y qué pasa si yo le pongo un negativo fuera al pie de la X? ¿Qué pasa cuando le voy a dar Enter? Si se dan cuenta que le puse un X ahí, un negativo, ¿qué va a pasar? Eso lo ¿Se va vimos a voltear?
Se va a voltear, muy bien, Diana, se va a voltear, ¿listos? Entonces, ahí cuál sería Carga. muy bien, ahora, ¿cuál Yo no sería el fui. dominio ahí? ¿Cuál sería el dominio ahí? Mire, voy a trazar la rectica. Entonces, de menos infinito hasta infinito. Exacto, muy bien, ¿listos? Es de Y el menos, rango de dominio, menos 10 hasta menos infinito. exacto, muy bien. O sea, el signo negativo me está definiendo hacia dónde me va a ir. Entonces, yo creo que quedó ya bien mejor claro ya con valor absoluto, ¿listos? Y ese es el dominio. Y el rango va a estar desde menos 19 hasta menos infinito, ¿listos? ¿Claros? O sea, por eso les decía que era muy importante las transformaciones de funciones, porque a partir de eso voy a saber por dónde va a pasar la función. Digamos, si yo sé que iremos en este caso sin ver la función, si yo les pongo x a la 2 menos x a la 2 menos 9, ya sabemos, es una parábola negativa, entonces va a ir hacia abajo, y menos 9, pues va a correr hacia abajo 9 en y. ¿Listos? Por eso son importantes las transformaciones de funciones, porque a partir de eso podemos saber sin necesidad de ver la gráfica cómo va a ir. ¿Listos? ¿Claros? ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Si yo pongo, me voy a poner aquí, ¿cuál es el dominio y rango de x a la 3? Ahí está. Pues de menos infinito hasta infinito también, ¿cierto? Este es el dominio. ¿Y su rango? Igual. Igual, va a ser igual, ¿listos? Porque ese sí tiene valores desde menos infinito en y infinito positivo en y, ¿listos? Esa sí no es parábola, o sea, sí tiene, va a ser como una recta que tiene una pancita como acercándose en el punto 0. Dame un segundo, la acerco. Como si estuviera una pancita ahí, ¿listos? Si se dan cuenta ahí la pancita, es esa que está aquí. Entonces, siempre que tengamos funciones con exponente impar, siempre va a tener de esa forma, ¿listos? Siempre va a tener una pancita o dos pancitas en el 0, ¿listos? En la coordenada 0,0, ¿listos? ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. ¿Listos? Entonces, mira, ya saben, para la próxima clase, si no han buscado la tarea, que es lo de los tipos de funciones para poder aclarar esto. ¿Listos? Buscan eso si no lo han hecho. Y cómo encontrar el vértice de una función parábola. ¿Listos? Porque si yo le aplico, digamos, aquí es mucho más sencillo. Voy a poner rápido. Si yo le sumo un x, espérame, a la función, pues ya su vértice no se va a mover en... ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Que no te veo. Entonces, si se dan cuenta, y su vértice ya no va a estar sobre el eje Y. Entonces, ahí ya va a ser un poquito complicado saber dónde va a estar su dominio. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber cómo encontrar el vértice de una función parábola. Eso lo van a buscar. ¿Listo, niños? Para poder dejar claro lo de funciones polinómicas. Listo, ¿Claro? profe. ¿Listo? Listo. Chao, niños. Que estén bien. Chao, profe. ¿Listos?